Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Saludos. El tema con el que vamos a trabajar el día de hoy son las cadenas alimentarias o cadena alimenticia. Este tema es muy importante, pues nos va a ayudar a conocer cómo funcionan esos ecosistemas que se encuentran alrededor de nosotros o que están en lugares donde no podemos ver. Vamos a comenzar. Primero que nada, la cadena alimentaria o cadena trófica, es decir, es una ruta de alimento que llevan unos seres vivos, ¿sí? Y esto se lleva a cabo dentro de un mismo ecosistema. En este caso, siempre vamos a tener dos tipos de seres vivos, los organismos productores y los organismos consumidores. Primero que nada, los organismos productores son los que producen su propio alimento. En este caso, ¿cuáles serían? Las plantas. Las plantas producen su propio alimento, ya que ellas, por medio de la fotosíntesis, pueden estarse alimentando. Lo único que requieren, lo que vendría siendo por medio de la fotosíntesis, luz solar, agua y dióxido de carbono para ellas respirar. Recordemos que las plantas inhalan dióxido de carbono y sueltan al aire oxígeno. El agua, como ya lo mencionamos en el video anterior, es muy importante para que pueda prevalecer la vida, sobre todo en las plantas. A partir de las plantas, todos los organismos consumidores van a poder tener un abastecimiento de comida que podría no agotarse si se cuida el ecosistema. Los organismos consumidores, por su parte, ellos no pueden producir su propio alimento y se encargan de buscar dónde conseguir el alimento que necesitamos. Y aquí hay tres tipos de consumidores, pero los podemos separar en herbívoros y carnívoros. Vamos a ver cuáles son esos tres tipos de consumidores. Consumidores primarios o herbívoros son los que se alimentan únicamente de lo que vendría siendo plantas. Estas plantas, como recordamos, son los productores. Entonces, los consumidores primarios son los herbívoros que se alimentan exclusivamente de plantas. Ahora bien, los consumidores secundarios o carnívoros primarios son los que se alimentan de herbívoros. Podremos hablar de lo que vendría siendo de algunas serpientes, de algunas arañas, que solamente comen animales que se pueden llegar a alimentar de las plantas. También tendremos los consumidores terciarios o carnívoros secundarios. Son los que se alimentan de carnívoros primarios. Aquí ya estamos hablando de un águila, de algún león, de un lobo, de animales que se alimentan de otros carnívoros, una hiena, entre otros. Ya al final también tenemos unos organismos que son muy importantes, que lo vimos en otro tema, que vendría siendo los hongos y las bacterias. Estos últimos son organismos descomponedores. Estos se dedican, como lo dice, a descomponer lo que queda de ese animal muerto para volver a regresarlo a la naturaleza como nutrientes. Todos podemos llegar a entender que una bacteria o un hongo siempre va a ser dañino para la salud, y no es así. Ellos simplemente tienen la función de descomponer aquello que ya no sirve para que pueda volver a lo que vendría siendo a ser reutilizable. En este caso, el ciclo de la vida sería que, por ejemplo, una planta muerta, un hongo la descompone para que el suelo pueda tener nutrientes y así crecer otra planta. De esa planta que está creciendo nuevamente se puede alimentar un herbívoro o un consumidor primario. Posteriormente tendremos al consumidor secundario, que se alimenta de los animales que se alimentan de los herbívoros. Posteriormente tenemos el consumidor terciario, y él se va a alimentar de ese carnívoro que se alimenta de herbívoros, y el carnívoro terciario, vamos a decirlo así, cuando fallece también, los mismos microorganismos, hongos y bacterias que se encargan de descomponerlo van a hacer que de esa descomposición crezca una nueva planta y se cierra el círculo que le llaman algunos el círculo de la vida, o lo que vendría siendo la cadena alimentaria, en donde nada se desperdicia en lo que vendría siendo en el ecosistema salvaje. Todo es utilizable para crear nuevas cosas. Por más crudo que lo veamos, es muy útil que suceda de esta manera, pues todo tiene su razón de ser. Espero te haya gustado el tema, haberlo hecho entendible para ti. Nos vemos hasta la próxima.